Cuando arranca con el romanticismo, está todo claro, pero en una parte, cuando habla del modelo de ser humano, veo esa parte porque es como que me confunde con el cristianismo. El ideal del romántico es la realización de una personalidad individual, armónica, en la cual todas sus capacidades están armonizadas. El modelo de ser humano ya no es el ciudadano virtuoso, sino el genio, el héroe, el santo, el artista. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el romanticismo es un movimiento crítico respecto a la ilustración, o sea, que va a criticar el modelo de hombre de la ilustración. En función de responderte lo más directo posible tu pregunta, lo que te voy a señalar es que el modelo ideal, o sea, a ver, por un lado la concepción del hombre de la ilustración es que el hombre es un, o sea, que es un ser racional y la razón es lo que nos hace universales, nos hace a todos iguales. Todos somos iguales porque tenemos razón. Gracias a la razón, el hombre no solo puede conocer, como se había sostenido, digamos, en los siglos anteriores, con respecto al tema de la ciencia moderna, sino que gracias a la razón, lo que van a decir los iluministas, los hombres tienen derecho justamente a ser iguales ante la ley, los hombres tienen derecho a ser libres, dada la universalidad de la razón, y los hombres tienen derecho a participar de la política. Entonces, el ideal de, el concepto de hombres es que el hombre, gracias a su razón, es universal. Y el ideal, ¿sí? El proyecto que tienen de acuerdo a esa concepción del hombre, los iluministas, es el ciudadano virtuoso o el ciudadano. La ilustración pone el eje o pone el foco en la actividad política del hombre y por ende significa la actividad pública. ¿Sí? O sea, en la parte exterior, en la parte pública, la parte luminosa en el sentido, cuando me refiero a luminosa me refiero a visible, ¿sí? En ese sentido. Pero el romanticismo va a criticar, ¿sí? Por un lado, la concepción del hombre, le va a decir al romanticismo que esa concepción del hombre, de ver al hombre como puramente razón y que esa razón nos convierte en, digamos, en universales o nos hace universales, nos hace iguales a todos, el romanticismo va a decir que esa concepción del hombre fragmenta al hombre, lo divide, lo separa, lo escinde de su sensibilidad. Es decir, para la ilustración, la sensibilidad no tiene valor. Es más, todo recurso a la sensibilidad o a las emociones, sensibilidad y emoción son dos cosas distintas. ¿Sí? Sensibilidad está vinculado a las sensaciones, ¿sí? A percibir, oír, oler, ¿sí? Y emociones son, bueno, lo que sentimos. Son dos cosas distintas. Pero en fin, la sensibilidad y las emociones son despreciadas por el iluminismo. Hay que tener en cuenta que en la jerga del iluminismo las emociones son denominadas pasiones. ¿Sí? En la jerga de esa época eran las pasiones. Pasiones no eran solamente las pasiones amorosas como tendemos nosotros a comprenderlas, sino que son cualquier tipo de emoción es una pasión. ¿Sí? La alegría, la tristeza, la ira, todo es una pasión. O sea, es algo que el hombre padece de manera no racional. Entonces, sensibilidad, sentir por lo sentir, percibir, mejor dicho. Percibir y sentir, ¿sí? Así se puede distinguir. Percibir y sentir corresponde a una parte del hombre que el iluminismo quiere separar, despojar, no sirve. Para el iluminismo, todo lo que está vinculado a la pasión y a la sensibilidad implica un atraso. ¿Sí? No se llega a ninguna verdad, a ningún conocimiento, no se puede progresar, digamos. La sensibilidad y las emociones producen atraso en la sociedad. Entonces es importante separarlo lo más posible. Como esa era la visión de la ilustración, el romanticismo en primer lugar le critica que esa concepción del hombre es una concepción fragmentada. ¿Por qué? Porque solamente se queda con la razón y lo otro lo desprecia. ¿Sí? Entonces es una concepción fragmentada. En oposición, ellos proponen una concepción
del hombre, holística, total o unitaria, es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Entender que el hombre es un conjunto entre su razón y sensibilidad, o es una unidad entre su razón y sensibilidad y emoción. O sea, es una unión de cuerpo y mente. No pueden ir separadas. El romanticismo entiende que el hombre debe desarrollar tanto sus potencialidades racionales como sus potencialidades sensibles y emocionales en equilibrio, de manera armónica. Y a este desarrollo de las potencialidades, el romanticismo lo entiende como la libertad del hombre. O sea, el hombre es libre para el romanticismo en la medida en que desarrolle esas potencialidades que trae o que tiene al máximo, ¿sí? A la máxima medida. Entonces acá aparece un elemento importante de esta concepción del hombre de los románticos, que es que el hombre para los románticos no somos universales, sino que somos diferentes, somos distintos. Cada uno es distinto. De hecho, el romanticismo pone el foco en nuestras diferencias. Y por eso, en vez de mirar al aspecto público, el romanticismo apunta al aspecto privado. O sea, porque el romanticismo no critica que desde lo público no debamos tener los mismos derechos ante la ley, no debamos ser todos libres, o sea, que no debiera existir esclavitud. Eso el romanticismo no lo discute, no discute la igualdad política, pero sí discute esa homogeneización de la persona. La persona es mucho más que su aspecto político, ¿sí? Entonces, cada persona es diferente de la otra. Y ahí radica el valor de cada uno para el romanticismo, de ahí que es un movimiento interiorista, que le interesa el interior, le interesa lo privado. Teniendo en cuenta estas diferencias, el ideal de hombre del romanticismo es el genio. Y el genio se divide en tres figuras: la del artista, la del santo y la del héroe. O sea, los tres, tanto artista, santo y héroe, son genios. O sea que si queremos simplificarla, decimos que es el genio. A ustedes además, bueno, claro, tienen que saber que el genio, o que ellos conciben por genio, al artista, al santo y al héroe. Bien, el genio, en primer lugar, o sea, estas tres figuras que son consideradas genios y que son los ideales, no el ciudadano virtuoso, sino el genio, es para el romanticismo aquel que ha logrado realmente integrar y desarrollar a su máxima potencia todas las capacidades que tenía intelectuales como sensibles. O sea, el genio es aquel que realmente es libre y esa libertad implica el desarrollo armónico de sus capacidades. ¿Sí? Ese es el ideal de hombre del romanticismo, desarrollar al máximo nuestras capacidades. Que aclaro, justamente, dado que todos somos diferentes, todos tenemos diferentes capacidades. Algunos serán buenísimos para la pintura, y otros serán buenísimos para la música, y otros serán buenísimos para la danza, y otros serán buenísimos para escribir, y otros serán, no sé, buenísimos para investigar. Cada uno tiene su propia virtud o sus virtudes particulares, que son las que tiene que desarrollar al máximo. ¿Sí? No se puede pretender que todos desarrollemos al máximo todas las posibilidades, sino que tenemos que desarrollar las que tenemos, ¿sí? Las que tenemos nosotros, al máximo. Bien, eso en primer lugar. ¿Por qué serían el genio, el artista, el santo y el héroe? Bueno, el artista es un genio porque es aquel que nos permite a través de su arte mostrarnos su percepción del mundo. Es decir, tiene la capacidad de hacer una ventana a su mundo interior. Ese mundo que si no lo comunicara a través del arte no nos sería conocido, el artista puede plasmarlo. O sea, puede literalmente exteriorizar su mundo. Entonces, por eso es un genio. Por eso realiza al máximo sus capacidades. O sea, solamente Van Gogh puede ver el mundo a lo Van Gogh. Sin embargo, gracias a que Van Gogh pintaba, podemos también nosotros
a través de sus pinturas, ver el mundo de Van Gogh, por ejemplo. Que de paso, dicho sea de paso, Van Gogh pertenece al movimiento romántico, tanto desde la época como de sus ideas. Bien. En segundo lugar, el santo. ¿Quién es el santo en el lenguaje de los románticos? El santo en el lenguaje de los románticos sí, está vinculado a la religión. La religión de los románticos no es algo negativo, es algo, digamos, la religión es algo que al hombre lo vincula con su fe. Pero ojo, claro que los románticos tienen una visión de la religión bastante diferente a la de la ilustración. Bueno, obviamente que bastante diferente a la de la ilustración. La ilustración tiene muy presente, digamos, todas las censuras de la religión como institución y de por ende todos los atrasos que implicaron esas censuras a nivel de avances científicos, políticos y etcétera. ¿Sí? Entonces la ilustración pone el eje ahí del tema de la religión. El romanticismo no pone el eje ahí, en la religión como una institución, sino que pone el eje en la religión como un sentimiento de unión con la divinidad. Entonces el romanticismo tiene, digamos, una especie de, ¿cómo decirlo?, de reconciliación, no solo con la naturaleza, como les dice el texto, sino también de reconciliación con la divinidad o divinidades, ¿sí? Porque depende de qué romántico sea, puede estar hablando de Dios cristiano o puede estar hablando de dioses paganos. No importa qué religiosidad, la religiosidad es importante para un romántico porque se entiende, digamos, a la religiosidad, vuelvo a repetir, es que es el sentimiento de la divinidad, se entiende a ese sentimiento de unión a la divinidad como aquello que me vincula como hombre con lo absoluto, es decir, con que me abre más allá, o sea, como es un portal que me abre mi dimensión humana, abre mis límites humanos al absoluto. Ese absoluto tal vez lo pueda encontrar en la naturaleza, en un río, ¿sí? O tal vez o mirando una montaña, o mirando el mar, o tal vez lo pueda encontrar en mi interior, sintiendo que soy algo más que esto que soy y que tengo que ser producto de alguna divinidad. Es decir, que la religiosidad de la que ellos hablan no es la religiosidad tradicional, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando ellos hablan del santo, se refieren a aquel que no tiene miedo a pasar por loco en función de expresar estas ideas religiosas. Les decía, para ellos ejemplo de santo y también de héroe va a ser Juana de Arco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juana de Arco, digamos, tiene una convicción de acuerdo a sus visiones religiosas. No le importa ser considerada loca, ¿sí? O sea, ella de acuerdo a sus visiones, digamos, se la juega. Y además, también comparte el ideal de héroe, porque el héroe para el romántico es aquel que no tiene miedo a perder la vida en función de sus ideales. Dentro de los héroes románticos están las figuras de aquellos que se planteaban la revolución y le ponían el cuerpo a la revolución, ¿no es cierto? Esa persona que enfrenta la muerte en función de sus ideales. Es decir, que el romanticismo desde el punto de vista de la revolución y demás, en eso nos adhiere algunas ideas de la ilustración, pero lo que no adhiere es a la sistematización que tiene la ilustración. O sea, las ideas políticas de que todos tienen que ser libres, que todos tenemos que ser iguales, y el romanticismo está perfectamente de acuerdo e inclusive maneja dentro de ese ideal de héroe, o sea, genio, versión héroe, revolucionarios políticos, ¿sí? Los mira, digamos, de esta manera, valga la redundancia, romántica, utópica.